vestíbulo principal en el lado norte del Capitolio. Cuando eso está ocurriendo, aparentemente otros jóvenes tratan de sorprender a la seguridad de aquí del Capitolio. Aquí todos los argumentos han sido meras excusas. Aquí lo que hay es una privación de los derechos más elementales del pueblo a expresarse y asistir y ver y ejercitar sus derechos democráticos de fiscalización de lo que está pasando aquí en el país. Tras los empujones e insultos de parte y parte, el gas pimienta lanzado por un oficial provocó la retirada de los estudiantes, que respondieron con una lluvia de piedras. La llegada de la fuerza de choque desató el caos. En Puerto Rico hay unas personas que viven una mejor democracia que otras. Todos unos pocos deciden por todos los demás. Hay derechos, pero hay deberes también. Todo gobierno que no promueve, no respeta, no valora sus derechos humanos y los derechos humanos del pueblo realmente no se puede llamar un sistema democrático, un gobierno democrático. Aquí en Puerto Rico no se reconoce el derecho a la salud. Aquí la salud es una cuestión económica, es un privilegio. El derecho a la participación. El derecho es rogado. Por democracia yo entiendo que vivimos en una democracia, es un país libre donde uno puede opinar, criticar, hacer tesis sobre lo que no es correcto y lo que es incorrecto. En Puerto Rico hay unas personas que viven una mejor democracia que otras. El poder adquisitivo nos hace tener acceso a mejor educación, a mejor salud, a mejor seguridad. En términos de formas de gobierno, pues hay unas democracias que son representativas, que es la que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, y hay democracias otras más participativas, ¿no? Debe ser un proceso continuo donde la mayor parte de las decisiones que afectan la comunidad se puedan ir tomando con la participación de la comunidad. Contrario a la democracia representativa, pues que la gente elige a una persona que es la que va a tomar las decisiones por esas personas que lo eligieron y lo pusieron en esa posición. Por lo tanto, unos pocos deciden por todos los demás. La Constitución está bien bonita, tiene cosas muy buenas, pero si nosotros no defendemos y exigimos al gobierno que respete y promueva y haga una realidad esa Constitución, la realidad es que vamos a continuar, ¿verdad?, viviendo en una sociedad que no es democrática, que es altamente represiva de los derechos humanos y que podríamos catalogar de una sociedad totalitaria. Sí, nuestra Constitución fue una de avanzada cuando se creó en los años 50, permitiéndonos todo aquello que no gozan otros países, como por ejemplo libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociación, el educarnos, como he dicho ya previamente, el de una buena salud y el de seguridad. Sí, la cumple. Tiene mucho peso. Yo creo que eso es bien importante, que nosotros validemos qué hace la Constitución, qué es, cuáles son los alcances que tiene, cómo me ayuda, porque yo entiendo que siempre te ayuda. Hay derechos, pero hay deberes también. Todo gobierno que no promueve, no respeta, no valora sus derechos humanos y los derechos humanos del pueblo realmente no se puede llamar un sistema democrático, un gobierno democrático. Bueno, los derechos humanos son aquellos derechos y libertades fundamentales que la persona goza por el hecho de ser humano. No dependen, son un conjunto de derechos que no dependen de la concesión del Estado, le pertenecen a la ciudadanía, a las personas, meramente por el hecho de haber nacido, independientemente en qué circunstancias hayan nacido y en qué lugar del mundo hayan nacido. Costaron sangre, sudor y vida. Son derechos que realmente se consiguieron gracias precisamente a esas luchas que se han librado a través de la historia y de la humanidad, ¿verdad?, por defender y proteger esos derechos. Pues los derechos van desde la vida hasta el derecho más básico, que es hogar, vivienda, comida, educación, salud. Los derechos a la salud. Los derechos a la salud. Aquí en Puerto Rico no se reconoce el derecho a la salud. Aquí la salud es una cuestión económica, es un privilegio. El derecho al trabajo. Los derechos al trabajo. Que cada día hay más personas
que han dejado de ni tan siquiera buscar trabajo y que básicamente se han ido totalmente a la dependencia, a la marginación, y eso es sumamente peligroso. La prohibición del discrimen por razón de sexo, preferencia, orientación sexual. Los derechos políticos, como es ese derecho a la participación pública. Derecho a libertad de expresión. De libre expresión. La libertad de expresión es un derecho que comúnmente vemos violado en nuestro país, basta con prender el televisor. Todavía lamentablemente existen personas que entienden que cuando buscan un servicio es un favor que se le está haciendo. Y esas personas no ruegan el derecho porque el derecho es rogado. Mira, la salud en Puerto Rico no es un derecho constitucional. Sin embargo, el derecho a la vida sí es constitucional. Sin embargo, existen leyes como la ley de nosotros, que es la ley 194 del 2000, que es la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, que lo que hace no es otra cosa que otorgarle un derecho al paciente, valga la redundancia, en diferentes puntos. Por ejemplo, básicamente pues es acceso a servicios de salud, a que no se le niegue ningún tipo de servicio, y tiene un derecho a venir a esta oficina a querellarse en caso de que él entienda que no ha tenido un nivel de alta calidad o que se le ha denegado el servicio. En la medida en que la ciudadanía no tenga, que dependa el acceso de la ciudadanía a los medios, a los sistemas de salud, que dependa de la cantidad de dinero que tenga la persona, y que tu sistema y que tus servicios de salud tengan la calidad dependiendo de cuánto dinero o cuánto tú puedas pagar, pues tenemos un grave problema. Es decir, que se han hecho reformas, llamadas reformas de salud, pero lo que uno ve, particularmente la gente pobre, es que realmente no están recibiendo servicios de calidad. E incluso aquellos que los reciben, hay gente que no los recibe. Yo entiendo que un estudiante debe tener como derecho lo siguiente. Primero, el tener acceso a una educación elevada y a una educación de calidad. El que se le permita expresarse su pensamiento de forma libre, de forma serena, de forma pausada y crítica. Y por último, el que no sean discriminados por ninguna razón. En Puerto Rico yo tengo mis reservas en esos derechos, si se están cumpliendo o no. Todos los gobiernos, indistintamente del partido político que esté en el poder, tratan de que eso sea lo primordial. El problema aquí es que se difunde que se está dando ese derecho como Dios manda, pero sabemos que hay unas carencias en unos servicios básicos a muchos estudiantes. Nuestro sistema educativo es grave y claro, y ahí somos responsables no solamente el Estado, ahí somos responsables toda la ciudadanía, porque nosotros hemos abandonado el derecho a la educación. La ciudadanía, en la medida que adquiere un poquito de recursos, colocan a sus niños en la escuela privada, cuando lo que deberíamos aspirar es que no tengamos que tener escuelas privadas, que todas las escuelas públicas provean la educación de calidad a la que tienen derecho, a la que tenemos derecho todos y todas. Es una educación de abandono, ¿no? Yo creo que el ejemplo de los % de personas desertores escolares es un signo vital de cómo la educación, el sistema educativo ha abandonado a los estudiantes y a los jóvenes en su sistema. Así que es un sistema que, aunque tiene una crisis bien grande, por otro lado también tiene unas historias de éxito muy valiosas. Bueno, en la medida que tú tienes violaciones de derechos humanos, no se está respetando la dignidad de los seres humanos. En la medida en que tú tienes personas en nuestra sociedad que no tienen ninguna protección, pues obviamente se le afecta la dignidad. La dignidad es uno de los cimientos o las bases donde se fundamentan todos los demás derechos. Se parte de esta idea de que la persona es valiosa en sí mismo y por eso es merecedora de mutuo respeto. Los dignos de admiración son las personas que hacen el bien, que todo lo dan por bueno y ayudan a la persona. Esa es una dignidad. Así que Trayecto Dignidad fue ese recorrido que consistió en educar y por primera vez entregarle al pueblo, cosa que nunca se ha hecho en Puerto Rico por parte del gobierno, la Carta de Derechos. Se le entregó la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, cosa que hacen otros países que precian precisamente educar, la labor de educación de un gobierno hacia la ciudadanía sobre sus derechos humanos. Y en ese recorrido logramos realmente impactar unos 22 pueblos.
Esos pueblos, obviamente, a través de toda la isla, nos detuvimos en plazas públicas, en centros comerciales, y ahí evidenciamos, claro está, el poco respeto que le da este gobierno a el derecho de educar y de expresarse en las plazas públicas y en los centros comerciales, porque nos querían restringir precisamente que habláramos con la gente, ¿verdad? Ese ejercicio básico y fundamental en toda sociedad democrática se nos quería restringir, exigiéndonos a nosotros permisos, documentación en los centros comerciales, pólizas de seguro de $1 millón. A pesar de todos esos obstáculos que tuvo esta gesta de Trayecto Dignidad, pudimos realizar esa actividad durante esos 3 días, recorrer, como les dije, toda la isla de Puerto Rico, Vieques y Culebra, entregar sobre 5.000 documentos educativos, realizar poco más de 900 entrevistas sobre conocimiento, valoración de los derechos humanos. Esa denuncia, ese acto de cierre consistió en rodear al Capitolio con una cinta de escena del crimen. Y allí hicimos esta manifestación pública donde denunciamos todas estas violaciones de parte del gobierno en menosprecio a los derechos humanos y con el propósito de levantar esa voz, ¿verdad? Y esa conciencia entre todos y todas de que sobre todo a quien le corresponde defender y exigir porque se cumplan con los derechos humanos es el pueblo. El Trayecto Dignidad vino por una parte, en primer lugar fue esta recopilación de información y estadística, ¿no? Cuánto se conoce, cómo lo conocen, cómo están entendiendo estos derechos civiles y derechos humanos. Pero por otro lado, Trayecto Dignidad nos dejó la sed de educar. Trayecto Dignidad necesita una segunda parte. En Puerto Rico hace falta un proyecto de alfabetización, yo diría nacional democrática, de educación sobre los derechos humanos y los derechos civiles, y yo creo que aportaría más bien a la formación de una ciudadanía plena, de un pueblo más empoderado, de un pueblo capaz de reconocer cuándo se están infringiendo sus derechos. Que la gente tome conciencia del poder que tienen en la sociedad, de lo que pueden hacer. Yo creo que eso hay que mantenerlo y que siga adelante. Es tiempo de democratizar el conocimiento de los derechos humanos.